Muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar de este escenario tan importante de reflexión. Un saludo muy especial para todos los asistentes y para las personas que han hecho posible este encuentro. Voy a compartir por acá mi pantalla. Quisiera saber si me están escuchando bien. Perfecto, Marcela, gracias. Perfecto. Bueno, entonces como tenemos 5 minuticos, voy a hablar a nivel muy general del tema de salud mental, de la manera como lo hemos percibido, digamos, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones comunitarias, desde la investigación y también desde la vivencia, ¿no? Entonces, pues yo soy campesina, en este momento estoy participando desde el municipio de Argelia, Cauca, desde una vereda del municipio de Argelia, Cauca, psicóloga de profesión también, y bueno, vamos a hablar un poquito pues de lo que es la salud mental, cómo la percibimos nosotros. En la ley 1616 nos dan un concepto de salud mental, todos yo creo que sabemos que es un concepto que no tiene mucho consenso todavía en el país, y nos dice que la salud mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Es decir, la salud mental es percibida desde nuestra universidad también, pues yo me olvidé decirles que soy egresada de la UNAD, como dimensión, como parte y consecuencia de las relaciones humanas, de las relaciones comunitarias, de las relaciones colectivas que tejemos día a día, ¿sí? En ese sentido, si la salud mental es parte y consecuencia de la forma como nos relacionamos, cómo compartimos con el otro en nuestra cotidianidad, pues es importante saber o es importante recordar un poco que en nuestro contexto social colombiano y caucano, pues nuestras relaciones están marcadas por una violencia sociopolítica, histórica y estructural, ¿no? Que ha tenido como consecuencia la deshumanización de esas relaciones, ¿sí? Entonces, he puesto aquí algunas imágenes. Nosotros llevamos más de medio siglo en guerra, somos una generación que nos hemos crecido en medio de la guerra, que esa es la forma como nos hemos aprendido a relacionar, ¿cierto? Es una violencia que ha escalado en todos los niveles, en todas las instituciones, es una violencia estructural que tiene que ver con, bueno, que nos agrede desde aspectos como el acceso a la tierra, el acceso a servicios básicos de salud, de educación, de trabajo. Vivimos en un país, en un departamento con unos niveles de desempleo súper altos, con unas políticas que para nada resuelven las necesidades que tienen las comunidades, amenazas constantes al medio ambiente. Y todas estas, digamos, todas estas situaciones de violencia y de agresión, lo que hace es que los seres humanos, que nosotros, las personas, mantengamos unas relaciones marcadas por la incertidumbre, por el miedo, por la desconfianza, por el sufrimiento en sí, ¿sí? ¿A qué nos ha llevado esta historia de violencia que pareciera que nunca termina? A una normalización de la misma, a reconocerla o a tenerla como parte de nuestros hábitos de vida. Por eso somos un país que estamos en un proceso de paz, se supone que estamos implementando la paz, pero estamos sumidos en la guerra. Especialmente nuestro territorio caucano es un territorio que casi que por día estamos viendo nuevas masacres en cada uno de los municipios y estamos en la implementación de un proceso de paz, ¿cierto? Seguimos en guerra y todo esto que ha llevado a una pérdida del sentido de la vida, ¿sí? A una pérdida del sentido de la existencia, básicamente. Entonces, vemos cómo cada vez más, cómo es tan fácil, ¿no? Que aumenten los grupos armados, cómo pareciera que es tan fácil que los territorios sean copados, que se agreda a la tierra, que se
aumente la explotación, por ejemplo, minera, bueno, todo tipo de agresiones en los territorios. Como consecuencia de toda esta, digamos, de esta destrucción del tejido social, de esta pérdida de lo que es la vida, el sentido de la vida. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de cómo lo colectivo, cómo lo comunitario viene a recuperar, digamos, ese sentido, nosotros planteamos que la construcción colectiva, el trabajo comunitario, las organizaciones sociales, las acciones comunes, se convierten en motores para la transformación de la misma sociedad. Entonces, hemos visto en los últimos años cómo pareciera que la sociedad colombiana ha ido despertando, como cada vez más sale más la gente a marchar, a exigir, a gritar, a desahogar ese sufrimiento y ese dolor en las calles, a exigir la vida digna, a exigir los derechos básicos, a exigir una transformación, porque ya digamos que de alguna manera es una sociedad que está cansada de sobrevivir, ¿cierto? Es una sociedad que está cansada de solamente hacerle atajos a la guerra, de hacerle atajos a la muerte. Entonces, aquí es donde cobra muchísima importancia la construcción, la vida comunitaria, porque esto dota de sentido la vida, ¿sí? La vida cotidiana, las acciones cotidianas, los riesgos que asume la comunidad, los riesgos que asume la gente, el sufrimiento, ese sufrimiento del que hablamos ahora, se convierte en un acto de transformación, de superación, de autocreación, ¿sí? Y es de esta forma como los seres humanos pueden desplegar esa capacidad de afrontamiento centrado en el ser, de crear y transformar las relaciones hacia la humanización. Es decir, nuestra salud mental tiene que ver con eso, con realizar acciones cotidianas, comunitarias, individuales, hacia la humanización de nuestras relaciones, es decir, hacia volver a ser humanos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como sabemos que son poco tiempo lo que tenemos, ¿cuáles son los retos que tenemos? Coincido mucho con lo que acaba de plantear la compañera Belsi, ¿cierto? Y yo creo que en general nuestros retos como sociedad, como profesionales de la salud mental, o sea, como caucanos, es justamente realizar esas acciones hacia la humanización de nuestras relaciones, hacia la sanación y la reconstrucción de los escenarios del encuentro humano, a la reconstrucción del tejido social, a la educación en salud mental que tanta falta nos hace. Nosotros no somos una sociedad educada en la salud mental. A crear e implementar políticas de salud mental en todos los niveles sociales, a que nuestras acciones sean conscientes y transformadoras en todos, desde todas las profesiones, digamos, desde, como lo planteaba un poco Belsi ahora, de una manera intersectorial, hacia la construcción de la paz con justicia social que tanta falta nos hace en nuestro territorio, hacia la recuperación de la memoria histórica. Esto es sumamente importante precisamente porque parte de la guerra en la que está sumido nuestro departamento y nuestro país es porque las causas estructurales que llevaron a esta violencia interminable no se han resuelto. Las causas no siguen allí todavía latentes. Y cómo sabemos, cómo recordamos de dónde venimos y para dónde vamos, pues recuperando nuestra memoria histórica y poniendo este aspecto también como fundamental en nuestras relaciones y en nuestras acciones, digamos, cotidianas. Entonces, yo dejaría por allí, creo que fue un poco muy resumido, pero esa era como mi percepción de todo el tema de salud mental y lo dejo allí como para la reflexión también. Muchísimas gracias.